No sé si lo que vi aquella noche fue real o si el calor me estaba volviendo loco, pero desde entonces no he vuelto a acercarme a un pozo, ni siquiera a uno de esos modernos con bomba eléctrica y brocal de cemento. Nada que tenga agua estancada, nada. Yo crecí en un caserío casi olvidado, al norte de Sonora, a unas 3 horas en camioneta del pueblo más cercano. Aquí las noches son tan silenciosas que uno puede escuchar cómo cruje la madera vieja de las casas, cómo el viento arrastra la arena contra las paredes y hasta cómo respira el desierto. Un aliento largo, caliente y constante, que parece que nunca se acaba. Es un silencio pesado, que no es paz, sino advertencia. Un silencio que parece decirte, aquí no estás solo, por más que creas. Desde niño me decían que no me acercara al pozo que estaba detrás de la iglesia abandonada. No porque fuera peligroso físicamente, sino porque no era un pozo normal. Nunca entendí qué querían decir, hasta que lo comprobé por mí mismo. La primera vez que lo vi tendré unos 8 años. La iglesia ya sin techo tenía sus paredes comidas por la cal del sol. Las ventanas eran agujeros negros y la cruz de madera estaba caída, medio enterrada en la arena. Atrás, en medio de un rectángulo de tierra agrietada, estaba el pozo. No tenía cubo ni cuerda, solo un brocal de piedras oscuras, gastadas, que siempre parecían estar húmedas, incluso en pleno verano. Era raro, porque todo alrededor estaba seco, como un hueso. Me acerqué unos pasos, lo suficiente para sentir un aire fresco que subía desde dentro, un frescor que contrastaba con los 40 grados que me quemaban la nuca. Era un aire que olía distinto, no humedad de lluvia, sino a metal, como sangre vieja. Esa mezcla de frescura y olor me revolvió el estómago. Aléjate de ahí, chamaco, me dijo don Aurelio, un viejo del pueblo. Ese pozo no da agua, da otras cosas. Y no me dijo más, solo me empujó hacia la plaza. Con los años me fue acostumbrando a verlo de lejos, cada vez que cruzaba por la parte trasera de la iglesia para cortar camino hacia el arroyo seco, pero nunca me atreví a mirar dentro, ni siquiera cuando otros niños me retaban, hasta que llegó ese verano, ese maldito verano. Habían pasado varios días sin dormir. El calor era insoportable, incluso de noche. El aire olía a polvo, a sudor rancio, y cada vez que trataba de conciliar el sueño, escuchaba ruidos, no pasos, más bien como si algo estuviera moviendo piedras, arrastrándolas lentamente. A veces eran golpes secos, lejanos, otras como si alguien susurrara muy bajo. Desde afuera de mi ventana, palabras cortas, imposibles de entender, pero que me lavan la espalda. La tercera noche no aguanté más. Salí con mi lámpara de mano decidido a ver si algún animal se estaba metiendo entre los corrales. Caminé despacio, sintiendo cómo la arena caliente aún quemaba a través de mis guaraches. El aire estaba inmóvil, tan quieto que hasta mi respiración parecía demasiado fuerte. La plaza estaba desierta y la iglesia proyectaba una sombra larga y torcida por la luz de la luna. Fue entonces cuando lo escuché. Sonido hueco, como si algo cayera dentro de un tubo profundo, seguido de un chapoteo. Me quedé helado, venía del pozo. Al principio dudé, mis pies querían regresar, pero había algo, una especie de tirón en el pecho que me obligaba a avanzar. Era como si alguien o algo quisiera que lo hiciera. Crucé la tierra cuarteada, la lámpara en alto. El brocal se veía distinto. Las piedras brillaban, como si estuvieran mojadas. Pero no había llovido en meses. Me incliné despacio apuntando la luz hacia adentro. Negro, un negro tan denso que absorbía la luz. La lámpara no alcanzaba el fondo. Y entonces algo se movió. No era agua, no era el reflejo de nada. Era una mano huesuda, gris, que salió lentamente del vacío. Los dedos eran largos, con uñas que parecían astillas de piedra. Esa mano buscaba, tanteaba el aire, hasta apoyarse en el borde del brocal. Yo estaba paralizado, la lámpara temblando en mi mano.
y cuando la luz tocó esa piel vi que no estaba mojada. Estaba cubierta de algo viscoso, como una baba espesa. Ese olor metálico se identificó y me dieron arracadas. Luego vi la cara. No era un rostro humano, o tal vez lo había sido alguna vez. La piel estaba hinchada, con grietas de donde salía ese líquido oscuro, los ojos abiertos y tan fijos que en mí sentí que jadeaban. Algo de mí jalaba hacia adentro. Bájame, susurró. No fue un grito, fue un susurro, pero lo escuché como si me lo hubieran dicho justo detrás del oído. Bájame. O yo subo. Di un paso atrás. La mano se aferró más fuerte a la piedra. Las uñas se clavaron en la roca como si fuera manteca. Y entonces empezó a levantarse. El sonido que hizo todavía me da pesadillas. Un crujido como huesos rotos, mezclado con el goteo espeso de ese líquido cayendo de su cuerpo. Vi un hombro, una espalda encorvada y algo que parecía una cuerda rota colgando de su cuello. Su cabeza se ladeó y sonrió, dientes demasiado grandes para esa boca. Corrí, corrí hasta que llegué a mi casa. No recuerdo a detalle cómo fue, solo sé que me encerré y empujé un mueble contra la puerta. Toda la noche escuché ese mismo chapoteo, como si algo volviera a hundirse en el agua, pero antes del amanecer escuché mi nombre, susurrado, desde el patio. Desde entonces el pozo sigue ahí, y aunque nadie lo ha tocado en décadas, de vez en cuando alguien desaparece, y siempre, siempre es gente que fue vista cerca de la iglesia. Nací y crecí en Real de 14, un pueblo fantasma que parece suspendido en el tiempo, en lo más profundo de San Luis Potosí. Las calles empedradas y las casas abandonadas guardan ecos de un pasado que nunca muere. Aquí, el viento no solo mueve las hojas secas, lleva consigo voces, susurros que cortan la noche como cuchillas heladas. Era una tarde oscura y fría de invierno. El sol desaparecía rápido tras las montañas, dejando el cielo en tonos grises y morados. Yo caminaba solo por la plaza, envuelto en mi chamarra, con la respiración visible en el aire helado. De repente, el viento cambió. Se volvió más fuerte, como si respirara detrás de mí. Un susurro bajito se coló en mis oídos, un murmullo que parecía pronunciar mi nombre con voz quebrada y desesperada. Me detuve. El silencio volvió a caer, pesado, pero el viento no cesaba. Volví a caminar, pero el susurro regresó más fuerte, más claro. Ven, ven, escuchaba. Los pasos suaves que sentí detrás de mí imitando los míos hacían que la piel se me erizara. Miré frenético hacia atrás, pero no había nadie, solo la sombra alargada de un árbol y la neblina que empezaba a cubrir el pueblo. Los días siguientes fueron peores. El susurro me perseguía a cada paso. Aparecía en mis sueños con voces distorsionadas, cantos rotos y ecos de llanto lejano. Sentía una presencia constante, invisible pero pegajosa, como si algo me respirara en el cuello. Busqué a los ancianos del pueblo para saber qué significaba eso. A Ernesto, el más viejo, me vio con voz baja. Hace siglos, un minero llamado Mateo desapareció en la sierra. Le buscaron por semanas, pero nunca apareció. Desde entonces, dicen que su espíritu vaga atrapado entre la vida y la muerte, llamando a los vivos para que lo liberen. Me advirtió que si escuchaba el susurro, no debía responder ni seguirlo, pero ya era demasiado tarde. Pasaron los días y el susurro no me dejó en paz. Por las noches, al tratar de dormir, escuchaba el viento colándose por la ventana y trayendo aquel llamado insistente. Ven, ven. Sentía que algo invisible se acercaba, rozándome en la piel con los dedos helados, dejando un rastro húmedo y pegajoso. Mis sueños se llenaron de imágenes distorsionadas, una figura oscura que me esperaba en la sierra, con ojos que ardían en la penumbra y una voz que me pedía ayuda. Un día decidí enfrentar el miedo.
Tomé una vela, un crucifijo viejo de la iglesia y caminé hacia la sierra al anochecer. El camino era estrecho y cubierto de piedras sueltas, rodeado de árboles secos cuyos crujidos se mezclaban con el viento. El aire olía a tierra mojada, a hojas podridas y a humo lejano. El susurro volvió esta vez más fuerte y urgente. Sentí que la oscuridad me envolvía como un mando y que mis pasos se volvían más lentos, como si el suelo quisiera atraparme. Llegué a la entrada de una cueva oculta entre las rocas. La oscuridad en su boca era absoluta, como si tragara la luz de mi vela. Aquí está, susurró el viento. Di un paso dentro y el frío me congeló hasta los huesos. El aire estaba denso y un olor a podredumbre me golpeó la nariz. Escuché un murmullo lejano, como un canto triste que retumbaba en las paredes húmedas. Avancé con dificultad, sintiendo que la sombra se movía justo al borde de mi visión. De repente, la figura apareció. Era un hombre pálido, con ojos negros y profundos, cubierto de barro y sangre seca. Sus labios se movían sin emitir sonido, y su mirada me atravesaba. ¿Por qué has venido?, preguntó con una voz que parecía viento arrastrando hojas secas. No pude respirar. El miedo me paralizaba. La figura extendió una mano huesuda hacia mí y sentí un frío mortal que subía por mi brazo. Un deseo oscuro me invadió de quedarme ahí, para siempre, atrapado en esa oscuridad eterna. Con un esfuerzo sobrehumano retrocedí y corrí hacia la salida, con el eco de susurros detrás de mí, llamándome para volver. Cuando salía la noche estrellada, me sentí vacío y cambiado, como si una parte de mí hubiera quedado atrapada para siempre en esa cueva. Desde entonces, el susurro no me abandona, y sé que espera el día en que no pueda resistir más. Las semanas que siguieron, mi vida se convirtió en una lucha constante contra esa presencia invisible. El susurro ya no solo venía con el viento, sino que lo sentía dentro de mi cabeza, como un latido constante que no me dejaba en paz. Mi familia comenzó a preocuparse. Me veían caminar solo por el pueblo con la mirada perdida y hablando en voz baja, como respondiendo a voces que nadie más escuchaba. Una noche decidí huir. Tomé una mochila con lo esencial y partí rumbo a la ciudad, lejos de Real de 14 y de esa maldición que me seguía. Pero no importaba dónde estuviera, el susurro volvía. Era más fuerte, más desesperado, y se mezclaba con imágenes que me perseguían incluso despierto. La figura del minero, la cueva oscura, los ojos que arden en la penumbra. En mis sueños veía cómo esa sombra se acercaba más y más, hasta que una noche sentí que me tocaba. Me desperté con un grito ahogado, sudando frío. Al abrir los ojos, vi en la esquina de mi habitación una silueta oscura, casi translúcida, con esos ojos vacíos que me miraban fijamente. El susurro se volvió un grito desgarrador que me ordenaba: ven. Sentí que el cuerpo me pesaba, que mis pies querían caminar solos hacia la oscuridad. Pero con un último esfuerzo, apagué la luz, cerré los ojos y recé en voz baja. Al abrirlos, la sombra había desaparecido. Desde entonces vivo con miedo constante. Sé que el susurro sigue ahí, esperándome, llamándome, para cuando el viento sople en Real de 14, no solo lleva hojas secas, lleva el alma de un minero que nunca descansará. Yo sé que en todos los pueblos hay un lugar del que la gente prefiere no hablar, o si lo hace bajando la voz, como si el simple hecho de mencionarlo pudiera invocar algo. En el mío, ese lugar es un camino. No es largo, ni está lejos, ni siquiera es difícil de cruzar. Pero todos saben que de noche es mejor rodear, aunque eso signifique caminar más de una hora extra. Ese camino es una vereda estrecha, apenas marcada por el paso de burros y bicicletas, flanqueada por huizaches y nopales y con piedras grandes que sobresalen y obligan a pisar con cuidado. Durante el día parece inofensivo.
El sol ilumina todo, los insectos revolotean y hasta el canto de las chicharras acompaña el andar. Pero cuando el sol se esconde, el camino cambia. Esa noche no tenía intención de tomarlo, pero la vida tiene su manera de empujarte hacia donde no quieres ir. Yo había ido al pueblo de al lado a dejar unas herramientas a un primo y me entretuve más de la cuenta. Para cuando me despedí, el cielo ya estaba negro y el aire ya comenzaba a enfriarse. Sabía que podía tomar la carretera grande, pero eso me sumaría casi hora y media de caminata. No pasa nada si voy rápido, pensé, y decidí agarrar la vereda. Los primeros metros fueron tranquilos. La tierra estaba seca. El sonido de mis pasos sobre la grava era lo único que escuchaba. El viento apenas se movía, pero había algo raro. Era como si todo sonido natural, los grillos, las hojas, se hubieran apagado. Sentía el silencio presionando mis oídos, como cuando uno se sumerge en el agua. Seguí caminando, pero después de un rato empecé a escuchar pasos detrás de mí, no muy cerca, pero lo bastante claros para distinguirlos, pausados, pesados, y siempre justo después de los míos, como un eco humano. Me detuve y los pasos igual se detuvieron. Giré la cabeza despacio, no vi nada, ni una sombra distinta a la de los arbustos, ni un animal, ni una persona, solo oscuridad y el polvillo flotando en el aire, iluminado por la tenue luz de la luna. Seguí caminando más rápido, los pasos detrás de mí también se aceleraron, mi respiración empezó a agitarse, no porque estuviera corriendo, sino porque sentía que algo estaba imitando cada uno de mis movimientos, como si quisiera convencerme de que no estaba solo. Fue entonces cuando vi algo raro en el suelo. Mi sombra no estaba sola. La izquierda proyectaba sobre la tierra y las piedras. Había otra sombra. Al principio pensé que era la de algún arbusto, pero no se movía. Esta se movía solo cuando yo me movía y se quedaba inmóvil cuando yo lo hacía. El problema era que no había nada que la produjera. Esa sombra era más alta que yo, con los brazos colgando hasta casi tocar el suelo. El contorno parecía humano, pero al mismo tiempo estaba deformado, como si algo lo hubiera estirado y torcido a las extremidades. Y lo peor, no sé exactamente mis movimientos. Si yo giraba la cabeza, la sombra giraba más lento. Si movía un brazo, la sombra lo hacía, pero con un retraso de segundos, como si estuviera pensando si imitarme o no. El aire se volvió más frío, tanto que podía ver mi aliento en cada exhalación, y sin embargo estábamos en pleno abril. Empecé a caminar de espaldas sin darle la espalda del todo a esa cosa. La sombra, lejos de desvanecerse, empezó a acercarse, pero no caminaba. Se deslizaba, alargándose más y más hasta que su cabeza casi toca mis pies. Yo no grité, no porque fuera valiente, sino porque no podía. La garganta se me cerró y en ese momento solo pensaba en llegar a la salida de la vereda, donde el camino se abría a la carretera. Pero algo más pasó. Los huizaches y nopales de los lados empezaron a moverse, no con el viento, sino como si algo grande pasara entre ellos, siguiéndome. Escuché susurros, pero no entendía las palabras. Era un murmullo antiguo, como un rezo o un canto fúnebre. Corrí hasta que mis pulmones ardieron. No sé cuánto tiempo pasó, pero cuando vi las luces lejanas de mi casa, las piernas me temblaban tanto que casi caigo. Crucé la puerta y la cerré con llave, algo que nunca hacía. Pensé que había terminado. Me repetí que era el cansancio, que tal vez algún borracho del pueblo me había seguido y yo había exagerado, hasta que me desperté esa misma madrugada, en mi cuarto. Todo estaba oscuro, pero en la pared frente a mi cama se proyectaba la sombra, alta, de brazos larguísimos, inmóvil. Yo estaba solo y no había luz para que se proyectara algo. Desde niño me decían que no subiera al Cerro de la Cruz cuando el sol empieza a caer. No era solo por los caminos empinados ni por las piedras sueltas, sino por una casa, por la casa.
Nadie sabía exactamente quién la construyó. Algunos decían que pertenecía a una familia que desapareció sin dejar rastro alguno. Otros juraban que ni siquiera era de este tiempo, que siempre había estado ahí. Era una casa pequeña, de paredes encaladas y techo de teja, pero con ventanas demasiado grandes, casi cuadradas, que parecían ojos vigilando el valle desde la altura. Cuando iba a pastorear chivos, a veces la veía desde lejos. Siempre parecía más cercana de lo que realmente estaba, como si el cerro la empujara hacia ti cuando la mirabas. Nunca me acerqué hasta que me tocó hacerlo. Fue hace 3 años. Tenía que llevarle unas hierbas medicinales a don Lázaro, que vivía del otro lado del cerro. Él era el curandero, pero estaba enfermo y no podía bajar al pueblo. Para llegar más rápido decidí subir por la vereda que pasaba frente a la casa. Esa tarde el cielo estaba cubierto y el viento arrastraba olor a tierra mojada, aunque no había llovido en un buen rato. Subí con paso firme, pero al llegar a la altura de la casa sentí que el ambiente cambió. El aire estaba más frío, el silencio era tan espeso que podía escuchar el latido de mi corazón y la puerta estaba entreabierta. No sé por qué me detuve, tal vez por curiosidad, tal vez por esa sensación de que algo te está mirando y no puedes avanzar hasta confirmar lo que crees. Me acerqué despacio. Dentro no se veía mucho, solo un pasillo angosto que se perdía en la oscuridad y entonces escuché pasos. No eran rápidos ni lentos, solo constantes. Venían desde el fondo de la casa, acercándose hacia la puerta. Yo debería haber corrido, pero mis pies no me respondían. Lo único que hice fue apartarme un poco para mirar por la rendija. Lo que vi no tenía sentido. Era como si la oscuridad se hubieran condensado en forma humana. No tenía rostro, pero sí una cabeza. No tenía ropa, pero sí su silueta imitaba a la de alguien de pie. Y lo peor es que parecía saber que yo estaba ahí. Se detuvo un par de metros de la puerta y en ese momento todas las ventanas de la casa al mismo tiempo se cubrieron por dentro con la misma sombra. Era como si hubiera muchas de esas cosas adentro, quietas, mirando hacia afuera. Retrocedí. El piso de tierra crujía bajo mis pasos, pero yo no quería hacer ruido. Sin embargo, algo dentro empezó a moverse rápido y el sonido de pasos múltiples se acercó a la entrada. Cerré los ojos y corrí cuesta abajo, olvidando que estaba en un terreno peligroso. Sentía que algo me seguía, no corriendo, sino deslizándose a mi lado. A veces lo veía de reojo, un bulto negro que se movía paralelo a mí entre los arbustos. Llegué hasta donde el camino se abría y podía ver las luces lejanas de la casa de don Lázaro. Me detuve solo un instante para tomar aire y escuché mi nombre. No era un grito ni una voz humana normal. Era como si alguien hubiera pronunciado mi nombre desde muy lejos y muy cerca al mismo tiempo, con un eco que vibraba dentro de mi pecho. Entregué las hierbas y no dije nada, pero cuando regresé al día siguiente por la carretera, algo llamó mi atención. Desde el valle miré hacia el cerro, la casa seguía ahí, pero las ventanas ya no eran cuadradas, eran alargadas, como si estuvieran abiertas de par en par, y dentro, apenas distinguible, había una figura de pie. Esa noche soñé con la casa, soñé que estaba adentro, en el pasillo, y que todas las paredes respiraban. Me desperté sudando, con la certeza de que, aunque no subiera más al cerro, algo de esa casa ya me había encontrado.